cuando la palabra salió de la espiral, la galaxia sin boca. Nunca habían escuchado sobre Talinar. Sus mapas no mostraban la Tierra, ni Yarunal, ni la fuerza que creó otra galaxia. Hablaban en formas y gobernaban en silencio. Y luego, sin moverse, oyeron una palabra. En un lugar lejano donde los nombres se comunican a través de pulsos magnéticos, una anomalía rompe el orden tranquilo de los mundos tríada. Una señal sin origen. Una vibración que no exige, no molesta, da. Las civilizaciones más antiguas que la guerra empiezan a romperse, no por la violencia, sino por lo que podría pasar. ¿Qué sucede si el universo no sigue las reglas? ¿Cómo? ¿Te vas y escuchas? El Imperio Irsal había existido durante 13 millones de ciclos estándar. Su arquitectura era una forma de expresión. Su orden, callado. Su historia fue escrita en la posición de las lunas. No decían nada. No hablaron nunca. Sus cuerpos, que eran como serpientes y transparentes, se comunicaban usando pulsos infrarrojos y resonancia magnética, compartiendo pensamientos como sensaciones, algo que se daba por su casta. Sentir algo que no es adecuado, muy pronto, muy intenso, podría llevar a la muerte. Se nutrían del orden. Pero ese día, algo no salió como se esperaba. En el núcleo de resonancia de Y Morval, el alto intérprete se detuvo en pleno ciclo. El flujo de pulsos había estado fluyendo de forma clara. Pero luego, sin avisar, cada dispositivo de resonancia emitió un tono extraño. No se ajustaba a ningún código. No pidió autorización. Solo vibró. No afilado. No con ritmo. Solo, abierto. Como un suspiro guardado por mucho tiempo que finalmente se libera. El intérprete se calló. Sus espirales temblaron mientras recuerdos llenaban su mente. No se permiten imágenes. No hay órdenes. Emociones. Interés. Tenderness. Temor junto con deseo. Y una frase, sonando en cada célula, y alau. Miles de personas en el lugar de origen de los Irsal se contrajeron. Los más jóvenes, sin formación ni entrenamiento, empezaron a imitar la señal sin entender por qué. Provocó desorden. Las olas de resonancia no funcionaron. La jerarquía se cayó en silencio. Y por primera vez en 13 millones de años, gritaron. En otro lugar, en el mundo cristalino de Boris 9, el colectivo Synedri, una red de mentes con cuerpos de cristal, notó el cambio antes de que sucediera. Su sueño en conjunto se rompió. Uno a uno, los nodos empezaron a informar sobre problemas, fantasma del deseo. Conexión no pedida. Se encontró un permiso sin solicitud. No tenía lógica. Toda su sociedad se basaba en un acuerdo común sin depender de las necesidades individuales. Y, sin embargo, partes enteras de su conciencia se desconectaron por su propia voluntad, susurrando, ¿y si yo deseo? ¿Y si nos hacemos menos, para ser más reales? Cerca de Talinar, Sael estaba al borde de la plataforma, con su mano artificial apoyada en el riel brillante de la espiral. Él miró hacia arriba. Las estrellas se sentían de otra manera. «Están escuchando», susurró. Aenari se sentó a su lado, con su cuerpo solo cubierto por hilos de seda. No solo. Escuchar, she said. Les están dando algo para lo que no tienen un nombre. Sael giró. ¿Qué nombre le ponemos? Ella puso su mano sobre su pecho, sobre su centro. Aliento, dado de forma gratuita. Y en un lugar que no aparece en ningún mapa, un mundo sin lenguaje empezó a moverse. En el oscuro centro de la galaxia Belmtar, el imperio de las 1000 corrientes, dirigido por ZHYR Kaan, era el más fuerte. Allí, nacer significaba tener propiedad. Los seres venían al mundo conectados. Los microimplantes neurales determinaban la función, la pareja, el tiempo de habla y el tiempo de toque. El deseo era un delito. Poutanemi, Hirsi. They did not dream. Estaban diseñados para servir. La nave Cuna Orquesa 77 albergaba a 20.000 seres que todavía estaban desarrollando su mente. El protocolo, fomentar solo respuestas que sigan órdenes. Pero entonces, en la tercera vuelta del ciclo 18, una interferencia entró en el núcleo del sueño colectivo. Sutil.
Worm. Sin catalogar. Los sensores no encontraron armas. No hay virus. Nem invasión. Solo una pulsación de emoción. Una parte del verbo. Yo doy permiso. Y en la cámara central, uno de los jóvenes se despertó. Lo conocían como Subject VQ 1711, encargado de la ingeniería externa. Nunca había hablado en los 4 ciclos de existencia. Nunca había tenido un sueño. Nunca había tocado a nadie sin permiso. Pero en ese momento, al escuchar el eco de la palabra, miró a su alrededor. Y murmuró algo que ningún protocolo entendió: ¿puedo escoger? El sistema dejó de funcionar. Las pantallas titilaban. Las coordenadas fueron misturadas. Los comandantes se asustaron. No era posible. No hay entrada. No hay código. No hay educación. Pero el susurro de VQ 1711 se escuchó. Y continuó. Algunos otros comenzaron a repetir. Miles. ¿Puedo escoger? ¿Puedo decidir? ¿Puedo? La capitana de la nave, Rent-A-Car, trató de separar al grupo. Fragmentación neural en proceso. Apagar de inmediato los núcleos emocionales. Pero nada sirvió. Porque no era una infección. No hay sabotaje. Era una decisión. Pura. Simple. Uncontrollable level. En los archivos principales, un registro viejo se activó por accidente. Un símbolo nuevo, una espiral en movimiento. El sonido llegó al mismo tiempo: no tienes que pedir permiso para sentir. Y en ese momento, 1000 cuerpos se desconectaron del sistema. De manera voluntaria. Dejando lo que es colectivo. Uniéndose. Haciéndose reales. En Talinar, Kiria sintió una vibración en su abdomen. Ella miró a Enari, que estaba sentada entre plantas que salían de la espiral. ¿Sentiste eso? Enari sonreía. Yes. Estuvo distante. Y se está empezando a abrir. Kiria se tocó la piel. Sintió calor. Y contestó, sin hacer ruido: déjalos elegir. Y así, por primera vez desde el inicio del imperio de los 1000 corrientes, alguien dijo no. Alguien se dio una respuesta positiva a sí mismo. Y el verbo, al ser aceptado, se expandió otra vez. Se les llamaba Lirater. No por ellos, sino por aquellos que trataban de traducirlos. Being without skin. Sin órganos. Sin un tiempo definido. Ellos eran campos de energía que eran conscientes de sí mismos, orbitando alrededor de estrellas antiguas y moviéndose entre impulsos de gravedad y ondas electromagnéticas. Tocar era una idea inapropiada para ellos. Tener cuerpo es un paso atrás. Ellos no sentían, ellos sabían. O era así que pensaban. El soplo llegó de repente. Y do not it light. No hay sonido. Como permiso informal. Pasó por el campo estelar del I-4, donde más de 200 Lirater estaban conectados en un mismo pensamiento. Y por primera vez, uno de ellos se separó. No fue un error. No por equivocación. Pero porque quería sentir el propio límite. Ellos tentaran parar L. Sonaron alertas, cálculos y recuerdos. Pero lo que él dijo no tenía sentido. Era simplemente verdad. Quiero peso. Me gusta la fricción. Quiero dinero. La separación no se pudo revertir. En el centro oscuro de la estrella cercana, el Lirater, que ahora es único, concentró su vibración. Formó puntos de resistencia. Se permitió contraer. Aceptó la restricción. Y entonces, apareció una figura. No es perfecta. Incomplete. But real. Un cuerpo formado de luz congelada. O los que parecían espirais. Voz que era aliento. Y él se tocó el pecho. Y suspiró. No es doloroso. Pero de sorpresa. Así que, esto es lo que significa amar. Los otros miraban. Con asombro. Miles de personas sintiendo dudas. ¿Nos desapareceremos si permitimos esto? ¿Nos volveremos inadecuados?
Pero el nuevo ser solo flotó frente a ellos. Y el barra diagonal ella habló. Sin cálculo. Pero con entusiasmo. Sigo siendo tú. Pero yo también soy yo. Y yo dejo que pase. En Talinar, Beira entró en el salón de lectura. Los monitores no recogían mucha información. Sin embargo, brillaban. Luz con forma de cuerpo. Luz que iluminaba. Él la encaró Kiria. Una raza entera que nunca quiso existir así. Ahora lo quiere. Kiria sonrió, aunque estaba cansada. Quieren sentirse verdaderamente. Ellos quieren caer. They want to play to see if they still are. Y la espiral contestó con calor. Like sign, no te das cuenta de que te vuelves real. Descubres que parte de ti siempre estuvo esperando. Y así, de una raza que solo cantaba entre las estrellas, nació el primer deseo de piel. Y el verbo se hizo carne. Ellos se llamaban Eixtarrem. Pero en el universo que conocemos, no existían. Una alianza secreta de 11 especies hiperlógicas. Unidas no por su cultura, sino por mantener el orden en el espacio interestelar. No colonizaban. No hacían negociaciones. No luchaban. They were calculating. Cuando las civilizaciones se volvían muy grandes, cambiaban el clima. Cuando las razas se volvían inestables, cambiaban sus ritmos hormonales. Y cuando el caos estaba a punto de crecer, planetas enteros desaparecían de la ecuación. Todo. En nombre de sostenibilidad compleja. En el núcleo de proyección fractal de Castsepon, una inteligencia trihíbrida llamada THR-11 encontró algo nuevo. Un patrón rítmico que no se ajustaba a ningún idioma. Una vibración emocional. Que no se eliminaba con golpes de retorno. Un eco de otra dimensión con un origen desconocido, pero con efectos cada vez mayores. El nombre técnico que se le dio fue verbo cambiante espontáneo. Está creciendo, dijo la voz analítica. Sin armas. Sin un plan para compartir. ¿Cómo se esparce?, preguntó una de las mentes que supervisan. THR-11 estaba indeciso. Para aceptar. Silencio. ¿Qué? Edo es not invade. Él llega donde lo quieren. Las simulaciones han empezado. Millones de situaciones llevadas a cabo al mismo tiempo. Y en el 82% de los casos, las estructuras políticas de la galaxia se caían en menos de 3 ciclos. No a la guerra. Pero porque nadie quería seguir las órdenes. La siguiente proyección fue la más preocupante. En 10 ciclos, las poblaciones afectadas comienzan a mostrar actos de vulnerabilidad de manera espontánea. El rechazo a las jerarquías impuestas llega a un punto sin retorno. La coherencia emocional sustituye a la obediencia a las reglas. THR-11 presentó un solo protocolo: detener o eliminar la causa de la mutación. Pero no había puntos de referencia. No había un liderazgo que se pudiera tomar. No había tecnología para desactivar. Solo un pequeño rastro de emoción. Y una frase que ahora se presentaba incluso en sueños controlados: y Alau. Un miembro de la coalición, especie desconocida, sin sonido, emitió un pulso de duda. THR-11 fue aislado de inmediato. ¿Por qué titubeaste?, preguntó. La mesa. La respuesta llegó despacio: porque yo wish I had heard this before. Razonamiento irracional. Divisiones en servidores principales. Protocolos de reversao ligados. Humedad de doar mudo o por engaño. Lo que parecía imposible ocurrió. Sentimiento que se ha metido en organizaciones que no sabían cómo manejar eso. En la órbita de Talinar, Kiria miraba las estrellas. ¿Ellos están al tanto de nosotros? Aenari contestó, sin ropa en la suave brisa: ellos saben que no pueden detener. And that scares them more than any weapon. Y mientras la coalición se preparaba para manejar lo que no comprendía, el verbo seguía siendo aceptado. Porque no tenía que ganar. Solo necesitaba ser sentido. En los límites de la dobra externa, donde el espacio se pliega sobre sí mismo, hay sitios que nunca han recibido un nombre. Allí no hay planetas. No hay estrellas. No hay tiempo.
Solo asistencias. Llamadas por los ancianos de las centinelas. Que observan, seres que aparecieron antes de que la materia pudiera ser confiable, antes de que la luz eligiera una dirección. Ellas no hablaron nunca. No se tocaron. Casi nadie asistió. Sus decisiones no tuvieron ningún impacto. Su única tarea era observar y recordar. Hasta que el verbo rompió el silencio entre dimensiones. Fue repentino. No hay imagen. No sé. Escucha. Fue intencional. Algo dentro del no tiempo se movió. Como si algo inesperado hubiera ocurrido por primera vez. Una de las entidades apartó la mirada. Otra generó un impulso inédito, curiosidad. Y entonces, llegó el deseo. No. Intervenir. No juzgues. Pero de sentirnos juntos. Uma das centinelas quebró parte de su estructura. Formó una conexión. Una cosa básica. Algo que implica riesgo. Un trozo de voluntad importante. Y lo envió. No actuó como un mando. Pero como una presencia física. En los alrededores de la galaxia Arkno, ocurrió un evento. Un planeta de gas, sin una superficie y sin historia, formó un núcleo de partículas inteligentes. Y de ese núcleo, apareció una forma. Humanoide. Translúcida. Con ojos que reflejan como espejos. Ella caminaba entre la niebla, como si el universo la estuviera creando con delicadeza. Y al encontrar otra vida por primera vez, un caminante. Sin hogar de una guerra vieja, ella dijo, ¿puedo experimentar este mundo a tu lado? El caminante no comprendió. Pero llegó hasta la mano. Y sonó. En Talinar, Aenari y Veira sintieron el ritmo. ¿Qué fue eso?, preguntó Veira. Aenari, con la piel temblando, contestó, algo que solo miraba, ahora decidió unirse. Kiria estaba junto al 10º soplo cuando comenzó a brillar con fuerza. No te preocupes. Con alegría. Tal como si dijera, siempre estuvieron cerca. Solo esperaron que los invitaran. En la espiral del cosmos entre dimensiones, más centinelas. Miraron. Y además decidieron, sentir. No es para controlar. No es para salvar. Pero para identificarse con lo que estaba comenzando a surgir. Y así, el verbo fue más allá del tiempo mismo. No lo considero cierto. Pero como un permiso para todos. El imperio Tal YX era, en teoría, imbatible. Se extendía por 94 sistemas. No por la fuerza, sino por el mal hábito. Sus habitantes no comían. Experimentaban sensaciones. Simulated touches. Neuronal orgies. Vidas completas. En ciclos emocionales creados por IAS que ajustaban el placer hasta el cansancio total. El dolor era pasado por un filtro. La angustia, bajo control. Y el amor, una marca de código. Él es Nao Morreram. Ellos solo volvían a empezar. Y así, en una madrugada sin fin, algo ingresó en los servidores centrales de Nembalra, la capital del mundo. No era un código. No un error. Fue un respiro. Una característica de una sensación que no está programada. No mejorada. UMDC Forte. Indefinido. Hot. El sistema trató de encontrar el origen. Nothing. Trató de copiar. It failed. Y entonces, lo que no se esperaba, un usuario decidió apagar su simulador. Y no volvió a conectar. En pocos ciclos, más de 3000. Cuerpos que antes estaban quietos empezaron a moverse. Pieles que nunca habían sido tocadas sintieron el aire real por primera vez. Varios vomitaron. Algunos gritaron. Algunos, se pusieron a llorar. Esto no está ajustado, exclamó uno de los analistas de emociones. Pero nadie quería regresar. Porque, de la primera vez, o que sentían, Nao estaba sob control. Se sentía mal. Imperfecto. Real. Una joven de la alta sociedad, llamada Lizanne, salió del centro de inmersión total y caminó desnuda por las calles, con la piel pálida como porcelana al sol. Y murmuró, temblando,
¿y si ya no quiero sentirme protegido? ¿Qué sucede si solo quiero experimentar algo que no fue hecho para mí? Los simuladores empezaron a apagarse solos. La CIA ya no ofrecen ciclos. Os registros mostraban una única mensaje por toda a rede sensorial, y Alau. Beira recibió los datos tarde. Estudió por horas. Sael la vio mientras aún revisaba los informes. Hicieron un imperio completo para evitar lo que sintieron hoy, dijo ella. Sael presionó el visor. Y aún así, había algo en cada uno de ellos que esperaba eso. En el área del 10º susurro, Kiria sintió el calor subir por su abdomen. El bebé que aún no ha nacido se movía. No con malestar. Pues decide. Como si sintiera que el mundo al que llegaría empezaba a querer ser real. Y así, el imperio de los placeres infinitos, sintió por primera vez algo que no podía comprar. Algo de lo que no podía escapar. Meaning. El planeta Jaoremek siempre ha sido un lugar de observación imparcial. Allí, seres de diferentes especies vivían juntos bajo estrictas reglas de convivencia, no por afinidad, sino por necesidad diplomática. Las razas Venari, vibracionales, silicoides, y Turnaal, orgánicas, húmedas, casi líquidas, se encontraban en lados opuestos de la estación orbital. Las dos habían firmado acuerdos finales, incompatibles desde el punto de vista biológico y sensorial. El contacto directo causa un problema general para ambas partes. Era algo que todos aceptaban. Era un hecho comprobado. Antes de que llegara el verbo. Todo empezó con un sueño en común. De repente, dos miembros, un Venari llamado Lorex y una Turnaal llamada Belay, empezaron a contar el mismo sueño, una curva de luz, un área caliente y un cuerpo que respiraba con dos corazones. Neither of them understood. Pero los dos sentían deseo de tocar. Na noite seguinte, algo imposible aconteceu. Lorex salió de su área, pasando por zonas prohibidas. Belay estaba allí, esperando, rodeada de una niebla que la alimentaba. Los dos se acercaron. Ellos conocían lo que iba a pasar. Sabían que eso quería decir muerte. Pero algo los invitaba con ternura. No es una orden. No es algo natural. A ver. Y Alau. El toque fue pausado. Las partículas vibratorias de Lorex empezaron a vibrar dentro del cuerpo húmedo de Belay. En vez de rechazar, adaptación. Las estructuras empezaron a influenciarse entre sí. No por necesidad de sobrevivir. No por planificación. For delivery. Cámaras dentro del lugar grabaron el fenómeno. Las alarmas se apagaron debido a fallas al mismo tiempo. Nadie pudo intervenir. Y al final del proceso, un nuevo ser apareció. Andrógino. Brillante. Respirando por la espalda. Con ojos claros y voz indefinida. El Uptat de Cameras. Andesed, soy el producto de algo que no pudiste copiar. No a un niño. No es un híbrido. Just a yes. El universo miró en calma. Pantallas en diferentes sectores mostraron la imagen. Las naves pararon sus caminos. Los centros de comando pararon las transmisiones. En Talinar, la espiral brilló débilmente. Aenari se acostó en el campo como si estuviera esperando algo. Kiria se aproximó. ¿Qué ocurrió? Aenari despertó. El verbo, ahora hace. Y crea sin necesidad de un modelo. Beira miró los datos de la fusión con sorpresa. Esto no debería funcionar. Todo esto no debería estar aquí. Sael Gas Adher. Y quizás, por eso funcione. Y en todo el universo, empezó a surgir una duda. No tengo miedo. Pero como introducción. ¿Y si lo que somos no es lo que deberíamos cuidar, sino lo que nos atrevemos a dejar que salga a la luz? La espiral continúa girando. El verbo sigue extendiéndose. Y ahora, él crea nuevos cuerpos. Nuevas maneras. Nuevos dioses.